Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Es un verdadero gusto estar acá en este lugar y agradecer a quienes producen este programa, Cambio de Vida, que en realidad hace vida su nombre, Cambio de Vida. Y eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Que el Señor cambie a través de su Santo Espíritu la vida nuestra, que podamos nosotros tener la experiencia de poder decirle, Señor, cambia mi vida. Este es un programa que nos ayuda a nosotros para poder comprender a otras personas y por medio de cada una de las experiencias de ellos podamos aprender algo. Permítame leer una parte de la Biblia que dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 92, dice, enséñanos a contar de tal manera o de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y es interesante porque esta palabra enséñanos es una palabra que se traduce como saber, a contar nuestros días, de modo que traigamos la sabiduría de Chokmah a nuestras vidas. La sabiduría de Chokmah es la sabiduría que nos va a llegar a poder comprender, y la enseñanza que nosotros vamos a tener y vamos a obtener a medida de esas experiencias es una enseñanza que nos va a traer el saber cómo estamos nosotros, el saber cómo nosotros nos podemos desenvolver en la vida, el poder darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y poder hacer un alto en el camino, así como lo hizo el Consejo de Dioses en el libro de Isaías. De pronto ellos hacen un alto en el camino y dicen, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces parece ser que ellos hicieron un alto en el camino y de repente se oye la voz del que está dispuesto a tener la experiencia, del que está dispuesto a tener un propósito en su vida, del que está dispuesto a experimentar. Y entonces Él, como es Dios precioso, nos enseña a nosotros para que nosotros podamos comprender, saber entender, darnos cuenta y reconocer nuestra condición específica. Esto nos lleva a nosotros a poder entender cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios y cuáles son los propósitos por los cuales pasa cada experiencia en nuestra vida. Poder saber y poder comprender que en la vida hemos venido a este mundo con un propósito específico. ¿Cuál es? Cada uno de nosotros sabrá, cada uno de nosotros podrá comprender a qué venimos a la tierra. Si nosotros lo logramos entender por el Espíritu Santo de Dios a través de las Santas Escrituras y a través del mensaje de vida predicado y que podamos ponerle atención, entonces nosotros podemos saber y entender y reconocer y entonces poder entender qué clase de personas somos, dónde estamos en este momento, hacia dónde vamos y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y entonces de esta manera nosotros podamos experimentar. La vida del cristiano tiene que ser una vida llena de experiencias para que su fe sea fundamentada. La vida del cristiano tiene que ser una vida llena del conocimiento de Dios. Nadie que predique sanidad tendría que tener la experiencia de ser sano en su cuerpo o de poder, por medio del Espíritu Santo y los dones de Dios activados en su vida, poner las manos sobre los enfermos. Porque si no, solamente sería una teoría. Y Dios lo que quiere con nosotros de que todo eso lo llevemos a la práctica, mediante el conocimiento, mediante el saber entender, mediante el reconocer, el entender, el conocer el tipo de personas que nosotros somos y así poder experimentar y poder escoger. Dios a nosotros nos ha dado la determinación de poder escoger la vida que nosotros podemos tener. Dios a usted le da la oportunidad de poder escoger el monte de la bendición o el monte de la maldición. Dios a usted le da la oportunidad de poder ser un buen hijo y poder amar a sus padres o ser un excelente padre y amar a sus hijos. Esa oportunidad es la que Dios nos da a nosotros. Dice la Biblia, vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y cuando dice siendo malos, es porque nos da a entender que hay una esperanza por si alguien se siente que no se ha conducido bien en la vida. Porque si alguien se siente que aún no ha llegado la oportunidad de poder tener la experiencia de tener un buen hogar. Y entonces la Biblia todavía les da
un hálito de esperanza. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos que no se han portado bien a la obediencia de los padres. Entonces viene un tiempo en el cual la Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros reconocemos nuestra condición, que si nosotros podemos experimentar, que si nosotros podemos obtener la sabiduría chokmah que nos lleva al entendimiento, algo que nuestro apóstol nos ha estado predicando, enseñando en estos días, entonces nosotros podemos tener la experiencia y poder escoger y considerar de una manera especial nuestra vida, nuestros caminos, y así con lengua de discípulo podamos ayudar a otros. Este programa es un programa especial en el que se da la oportunidad para personas que sienten que la vida se les ha ido como el agua entre los dedos, como dijo una profecía en alguna ocasión, y me llamó tanto la atención esto. ¿Por qué? Porque nos lleva a que cada una de los testimonios que escuchamos acá, cada una de las experiencias, tiene algo especial para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que nosotros podamos entender y experimentar. Entonces se va a solidificar nuestra vida. Entonces podamos observar nosotros a nuestro entorno y poder saber a quién podemos ayudar, a quién tenderle la mano, a quién poder levantar si está fatigado, si sus rodillas se han debilitado. Entonces nosotros podemos tener la experiencia de poder preocuparnos por los demás. La vida cristiana y las experiencias que tenemos solamente nos van a servir a nosotros para poder solidificarnos en nuestra fe, poder llevar a nuestra familia, conducir a nuestra familia, principalmente si somos padres de familia, pero también nos va a ayudar para poder ayudar a otros que andan perdidos sin Dios y sin esperanza. En este mundo tan convulsionado como en el que estamos viviendo, y nos guerrean por todos lados, nos mandan mensajes de todo tipo, tratando de que nuestra fe se debilite. Dios quiere que nosotros, a través de las experiencias, nuestra fe sea solidificada y podamos ser bendecidos. Entonces, es un momento precioso el estar aquí y poder compartir en este programa Cambio de Vida la experiencia para que esto lleve vida y lleve esperanza a todos los que así lo deseen. Cambio de vida. Cambio de vida. Es importante la coinonía. Es importante poder compartir con los hermanos. Es importante poder darnos a conocer con los demás hermanos y conocerlos a ellos. ¿Para qué? Para que también en la iglesia podamos ser amigos. Para que también en la iglesia nosotros podamos comprender a todos los hermanos y que parte de eso sea lo que dice la Biblia, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en armonía. Es como un buen óleo, dice, ¿verdad? O sea, eso trae vida, trae sanidad espiritual, trae muchas cosas buenas para nuestra vida. En una de las coinonías que hubo hace algún tiempo, dentro de uno de los departamentos de la iglesia, nos invitaron con mi esposa. Nos encaminamos hacia ese lugar. Era un lugar en el cual estaban los hermanos asando carne y todo estaba bien bonito, y de repente nos encontramos en medio de todos los hermanos que amigablemente nos dicen bienvenidos y nos sentimos en confianza. En el momento en el que nosotros llegamos, empezamos a tomar un refresco y poder compartir con los hermanos experiencias, y ellos estaban jugando, algunos estaban jugando a la pelota y otros estaban jugando otros juegos. Y de pronto me dicen, hermanos, subámonos a este juego. Era un árbol grande donde se subía en una parte y otra parte de este lado, y habíamos como 6 y 8 de cada lado, y todo estaba alegre. Y nos subimos ahí y empezamos a tener la experiencia de poder jugar, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, todavía a mi edad yo estoy jugando con los jóvenes en ese momento. Pero de pronto no me di cuenta que tenía un pantalón de seda, no era un pantalón que no era adecuado para el momento. Y cuando en uno de las elevadas me resbalo y siento que se desliza todo y empiezo a caer hacia el lado izquierdo, y cuando caigo hacia el lado izquierdo
de pronto siento y no era muy alta el asunto del juego, sino que empiezo a caer, y cuando caigo sobre mi hombro izquierdo. Al caer sobre mi hombro izquierdo fue una situación difícil porque por un momento pensé, me voy a quebrar el hueso, se va a partir mi omóplata. Y de repente cayó y sentí que en el vértice pegó una piedra o en algo, o no sé, o tal vez juntó el hueso, no sé qué fue lo que pasó por un momento. Y sentí una descarga eléctrica en todo mi cuerpo, que en cuestión de segundos llegaba hasta la parte baja y regresaba, llegaba y regresaba, llegaba y regresaba. Yo dije, ¿qué me está pasando, Dios mío? Y cuando me di cuenta estaba tirado. Los hermanos corrieron. Todo eso, lo que les voy a contar, esa experiencia, sucedió en cuestión de segundos. La electricidad corría por todo mi cuerpo. Yo por un momento sentí que mi cerebro iba a estallar. Por un momento me di cuenta que dije, ¿qué me está pasando, Señor? ¿Qué me está pasando? Al estar en esa posición no me podía mover, estaba inmóvil y de repente me doy cuenta que mi brazo izquierdo empezó a moverse solo empezó a moverse. Yo dije, no lo estoy moviendo. Mi brazo derecho sí tenía el control. Y entonces tomé mi brazo y por un momento dije, ¿qué me está pasando? Y entró un pensamiento en mi mente. Ya no voy a volver a caminar. Ya no volveré a caminar. ¿Y si me quedo así? ¿Y si me quedo paralítico completamente? Por un momento entró ese pensamiento en mi mente, pero dije, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué voy a hacer? Y me agarró eso y de repente los hermanos corrieron y te vamos a levantar y me auxiliaron los hermanos y de repente sentía que seguía corriendo por mi cuerpo la electricidad y hubo un pequeño silencio. Un pequeño silencio hubo. Y de pronto, desde los pies hacia la parte de arriba, poco a poco, empecé a sentir sensibilidad, como que me estaban reseteando, como que algo estaba llegando a mi vida. Y luego empecé a sentir que desde la parte de los pies, desde la planta de los pies, empezó a llegarse hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Y entonces tuve control directamente de mi brazo izquierdo que no se quería sujetar y lo pude soltar. Entonces ya se movió por sí mismo, por impulsos, así como somos humanos, ¿verdad? Por impulsos del cerebro. Y los hermanos me pararon y empecé a caminar. Sentí por un momento que había llegado una esperanza a mi vida. ¿Qué había pasado? No lo entiendo hasta el momento. ¿Qué pasó en esa situación? No sé. Lo único que sé es de que no me quedé ahí tirado, sino que el Señor hizo una obra especial. Y al estar en la coinonía de los hermanos también aprendí muchas cosas. Y el Señor empezó a hacer una obra. Pienso que ese es un milagro de parte de Dios. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera reaccionado? ¿Qué hubiera pasado si mi cuerpo no reacciona? Posiblemente me hubiera quedado sin poder caminar. Me hubieran llevado inmediatamente a un hospital o qué hubiera pasado, no lo sé. Lo único que sé es de que Dios puso su mano poderosa en mí y en un hálito, en un segundo, mi mente se conectó con el Señor diciéndole que tuviera misericordia de mi vida. Y Él tuvo misericordia de mi vida. En una de las ministraciones impartidas por nuestro apóstol Sergio Enríquez, recibí la bendición sacerdotal descrita en el libro de Números 6, 24 al 27. Recuerdo cuando empezó diciendo que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce sobre ti su rostro. En ese momento sentí que algo tocó mi columna vertebral y me tronó. Por mucho tiempo había estado sufriendo de esta caída. Era un dolor intenso. Y cuando escuché esa palabra bendita de parte de Dios, la bendición sacerdotal, sentí que algo tronó mi cuerpo y entonces el dolor que tenía en el lado derecho, cuando volteaba a ver o cuando volteaba a ver hacia arriba, era un dolor bastante intenso. Dios es bueno, dice la Biblia, y para siempre es su misericordia. Cuando escuchemos la palabra del Señor, cuando oigamos el rema de Dios en nuestras vidas
Y gracias a Dios el Señor utilizó a nuestro apóstol para bendecirme y para tener esta experiencia tremenda de poder recibir sanidad en mi cuerpo. Cambio de vida. Cambio de vida. Cuando hablamos nosotros de los propósitos de Dios en nuestras vidas, me fui a buscar la palabra propósito, estaba leyendo por ahí, y la palabra propósito viene del latín poner hacia adelante, o lo puede determinar como firme determinación de alcanzar algún objetivo en relación a la intención de lo que se realiza con la que se realiza una acción. Ahora, esto va a implicar definitivamente un compromiso, va a implicar un esfuerzo. Entonces, yo estaba preguntándole al Señor, ¿cuál es el propósito tuyo por el cual yo tuve esta experiencia? Lógicamente, hemos tenido experiencias anteriores con la familia, con otros hermanos en la iglesia. El Señor ha puesto su mano poderosa en ellos y el Señor los ha sanado a través de su misericordia y de la fe que ellos han puesto en el Señor y que hemos puesto en el Señor también. Entonces me estaba dando cuenta de que es una firme determinación, pero Dios ya tiene fijado esto como un Dios poderoso, como un Dios omnipotente, como un Dios que tiene siempre la bendición y el pensamiento para nosotros. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Pero nosotros como humanos, como cristianos, como hijos de Dios, cuando le recibimos a Él en nuestro corazón, entonces también tenemos que tener un propósito. Y en medio de esas experiencias, hacer un esfuerzo para preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? Y cuando yo estaba meditando acerca de esto, me acordé de Eleazar. ¿Cuál era el propósito que tenía Eleazar? Buscarle una amada al hijo de Abraham. Ese era su propósito. Pero qué interesante, porque él no dijo cuál era el propósito que él llevaba, sino que se encamina con el Señor y le dice, Señor, te pido, y 5 veces le dice al Señor, te ruego que me des éxito, te ruego que me des éxito. 5 veces le pide al Señor éxito en lo que él va a emprender. Entonces, cuando él llega, solamente tiene una idea fija en su mente y dice, la doncella que me atienda, esa será la señal. El propósito no se lo dijo. Sin embargo, cuando Rebeca lo encuentra, ella hace un esfuerzo. Necesitamos nosotros entonces esforzarnos para saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, para saber qué es lo que quiere realmente. Esta experiencia fue algo que a mí me dejó una experiencia más en la vida, porque hemos tenido varias experiencias, ¿verdad? Entonces, Él me ha librado realmente de muchas cosas preciosas. Y cuando me doy cuenta de toda esta situación, entonces me doy cuenta también de que los espías, cuando llegaron, iban a conquistar Jericó, se encuentran con Rahab la ramera, ¿verdad? ¿Quién podía decir que Rahab tenía algo especial en su mente, en su corazón y en sus pensamientos? Sin embargo, ellos tampoco le dijeron el propósito que era, para el cual ellos iban ahí. Eran espías y nadie sabía a lo que iban. Entonces, cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que ella hizo un esfuerzo por encontrar el propósito por el cual estaban esos hombres ahí en ese lugar. ¿Y saben qué hicieron? Ella hizo un acto tremendo. Conocía el pueblo de Dios, conocía cuál era el propósito del pueblo de Dios. Ellos no le habían dicho cuál era el propósito. Sin embargo, ella dijo, he visto el terror que hay en los demás pueblos y me doy cuenta de lo que está pasando. Y entonces pidió misericordia. ¿Y sabe qué es lo lindo? Lo subió al terrado, lo subió a la parte donde ella estaba y donde ella tenía almacenados, dice que tallos de lino. Y el lino es figura de las buenas obras. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de estos personajes y de otros más que hay en las Sagradas Escrituras? Mediante la experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida, podemos entendernos que necesitamos hacer un esfuerzo para conocer los propósitos de Dios. Rebeca conocía el propósito de él por el Santo Espíritu de Dios, me imagino. Rahab, para salvar su vida y la de su familia,
pudo comprender la misión de los dos espías. Ahora, ¿qué puedo experimentar yo? Que el Señor me está diciendo a través de esas experiencias, me está diciendo, tienes que cambiar tu forma de caminar. Que tu vida no sea la misma, a la manera de Enoc, que caminó en dos facetas con el Señor. Entonces, hoy quiero invitarle a usted que nos está sintonizando amablemente, para que usted se dé cuenta y que pueda comprender en su vida que el tiempo de los milagros aún está vigente, que el Señor, a través de las experiencias que nosotros podamos tener, tiene un propósito para nuestras vidas, que nuestra fe pueda crecer constantemente. ¿Para qué? Para que podamos solidificarnos y que nuestra familia pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos en buenas manos, estamos en las manos de un Dios que está vivo. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que adoran en espíritu es necesario que lo hagan en el espíritu y que lo hagan en Jesucristo, que es la verdad. Y entonces, si encontramos al Señor Jesucristo, Él nos va a hacer libres. Y este es un mensaje de vida y de esperanza que quiero enviarle a usted, que posiblemente esté en una cama de un hospital, que posiblemente le han dado una noticia de una enfermedad terminal, y quiero decirle que el Dios que conozco y que el Dios que conocemos, el Dios que aquellos que hemos experimentado el toque de Dios en nuestra vida, le puede sanar. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que le puede librar y puede poner su mano poderosa en usted. Solamente tiene que accionar, solamente tiene que levantar sus manos, solamente tiene que confesar con su boca que el Señor es el Señor de su vida y que le recibe como su único, suficiente y personal Salvador, y entonces podrá experimentar todos los propósitos que Dios tiene para con su vida, porque los planes de Él, y lo repito nuevamente, son de bienestar. Y por eso dice la Biblia, dile al justo que le irá bien. Y entonces nosotros somos justificados por el Señor Jesucristo por medio del sacrificio precioso, y eso debemos de darle vida, debemos de darle valor. ¿Por qué? Porque sí, y solo así vamos a encontrar la respuesta para nuestras vidas. Usted que no ha tenido la experiencia de recibir al Señor Jesucristo, es un buen momento para que pueda hacerlo. Usted que está postrado en cama, es un buen momento para que ponga su fe en el Señor. Usted que tiene un familiar que aún no ha recibido sanidad, es un buen momento para que experimente la llenura del Espíritu Santo y que a través de los dones de Dios usted pueda tener la experiencia de poder poner sus manos sobre ellos y que ellos puedan sanar. El Dios que conocemos es un Dios bueno, y dice su palabra en el Salmo 136 que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, y muchas gracias a nuestros hermanos que nos dan esta oportunidad de poder compartir lo que Dios y las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Amén. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.